Mirá que hay. Qué orgullo que sea salteño el autor, ¿no? Un aplauso para el autor. Bueno, bienvenido, salteño, Pablo Silvester. Orgullo salteño. Bueno, gracias. Bien. Breve presentación a nuestro invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo, la verdad. Abogado especialista en Derecho de Internet. Comenzamos fuerte, ¿eh? Nuevas tecnologías, economía, el conocimiento y autor de este libro que acabamos de ver acá. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, un orgullo tenerte acá en el piso, así que muchas gracias. No, me van a hacer sonrojar, el orgullo es mío. Así que muchas gracias por traerme. Bienvenido al primer programa en vivo de Abogados CIA. Muchas gracias. Bien, antes de que te empecemos a tosigar con preguntas, Pablo, contanos un poquito de tu libro. ¿Quiénes son los que están leyendo este libro? ¿Para quién lo creaste? ¿Para quién lo hiciste? Un poquitito, algo cortito. El libro está dedicado a abogados, básicamente, a ejercientes. Es un libro que quiere ser o quería ser práctico para que, sobre todo, los abogados puedan usar en las causas que en ese momento eran nuevas, cada vez son menos, tienen menos novedad, en las causas de Internet, que tuvieran algún contacto con Internet, desde el principio de cómo notificar una demanda a una empresa de Internet, a Facebook, por poner un ejemplo, hasta la cada vez menos novedosa prueba digital, cómo hacer una cadena de prueba segura en temas digitales. Después, bueno, todo el tema de la responsabilidad que ustedes comentaron, los daños. Internet es como la IA que estaban comentando recién, es una muy buena tecnología llena de riesgos y de daños, ¿no? Entonces, acá hay siempre, y ahí entramos de alguna forma los abogados, somos los primeros garantes frente a eso, ¿no? Tal cual. ¿Y Así dónde podemos encontrar este libro para los colegas que estén interesados y nos estén viendo en este momento? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Primero que nada, la librería del profesional. Ahí está Roberto, que lo tiene o lo tenía. No sé si capaz que lo devolvió ya, pero en algún momento lo tenía. O se acabó. O se acabó. Yo lo tengo, lo sugiero. ¿Autografiado o no? Autografiado. Muy bien. Excelente. Así que, bueno, felicidades, Pablo. Felicidades. bueno, muchas gracias. Habíamos hablado un poquito de datos personales. Dale. ¿No? Vamos a hablar un poquitito ¿Qué de novedad todo. nos traes? ¿Qué nos comentás? ¿Qué pasa con los datos personales hoy y esta utilización de las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con la manipulación por parte del Estado de los datos personales? Bueno, es un tema gigante. Los datos personales, como dicen por ahí, son el petróleo de la nueva economía. La nueva economía, la nafta que usa para moverse, son datos personales. Le dicen que es una economía data-driven, dirigida por los datos. Entonces, el valor de los datos es definitivo. En Argentina estamos, realmente nos hemos quedado atrás con el tema de los datos, ¿no? Y no solo nos hemos quedado atrás, sino que, por ejemplo, recientemente Chile, nuestro vecino del otro lado de la cordillera, cambió su ley de datos, actualizó su ley de datos, ha sacado una ley de datos moderna, precisamente para responder a todos los fenómenos de la aceleración tecnológica, por decirlo de alguna manera. Nuestra ley es del año 2000, ¿no? ¿Puede ser? La ley del año 2000 es una ley que, además de que ya, vos ponete a pensar que Facebook, aunque no parezca, es del año 2004. Ahí fue cuando en Harvard, no sé cuál universidad, Mark Zuckerberg y sus amigos empezaron a... Entonces, es posterior. El mayor consumidor de datos a nivel global llegó al mundo después que nuestra ley. Con lo cual, como no se puede hacer futurología, no se podía prever el manejo masivo de datos que vino después. Con lo cual nuestra ley, y además nuestra ley tiene otro problema adicional, que es un poco un cierto vicio que tenemos en Argentina, que es que hacemos la ley, pero no fortalecemos el organismo de control que la tiene que vigilar. Entonces, hay una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, yo esto tenía un estudio y demás. Esta Dirección de Datos Personales nunca ha tenido una actividad real, ¿no? Entonces, eso ha hecho que nadie sepa qué tiene que hacer con sus datos, cómo proteger tus datos, no dar tus datos. Todo eso es educación que tiene que hacerlo, en este caso,
organismo del Estado, ¿no? Ya sabemos que existe ahora que lo mencionás, porque creo que Claro, Muy muchos no poco estábamos al sabíamos de su Sí. existencia. Sí, Y sí, si sí. preguntamos qué actividad tienen que realizar, yo creo que muy poco vamos a ver. ¿Qué actividad realiza? Bueno, mira, yo hice un dato, porque aparte en Argentina también a veces nos faltan estadísticas, pero encontré que la Dirección Nacional de Datos Personales, creo que en el año 2021, tuvo así como 100 y pico de expedientes, ¿no? De expedientes. Su homólogo español, la Agencia Española de Protección de Datos, tuvo 15.000 expedientes. O sea, Wow. sacar la proporción entre la cantidad. Y yo no sé si tiene más gente o menos gente, eso no he chequeado, ¿no? ¿Dónde trabaja más gente? ¿No? Porque esto también es otra. Entonces, realmente, en España, por ejemplo, y en toda Europa ha sido así, desde hace 30 años vienen trabajando muy fuerte con los datos. Y, por ejemplo, las agencias estatales hacen lo que se llaman investigaciones random, que quiere decir al azar. Se meten en internet y buscan a ver si una empresa X, la que sea, la que salga, cumple con la ley de datos personales. No cumple, hacen un acta ahí nomás, ¿no? Tienen esa facultad y le notifican la inspección. Frente a esta situación en la Argentina hoy en día, ¿cómo estamos parados? Y ¿Esto bueno, se hace? ¿No se hace? ¿Se puede hacer? No se hace, no sé si se puede hacer, no se hace, pero lo que sí yo creo que sería una manera de empezar con esto es actualizar la ley de datos. Eso ¿no? te iba Eso yo también quería preguntar. ¿En qué aspectos no está actualizada la ley de datos? ¿Qué le agregaríamos a la ley para que entienda la gente? Bueno, por de pronto, todo lo que tiene que ver con la IA, ya que estaban comentando la IA, en la Unión Europea, como recién comentaba Facundo, está la ley, está el reglamento de inteligencia artificial, que entra en vigor de forma total el 2 de agosto de este año. La fecha todavía no está en vigor, va a entrar ahora en vigor. Y ese reglamento machea con lo que se llama, lo que dicen el GDPR, le dicen, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Son dos reglamentos que están ensamblados, que son los que protegen los datos personales. Entonces, la ley el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, como bien dijeron acá, tiene como dos componentes básicos. Uno son los datos personales y otro son la estadística, la predicción. Y el tercero es el software. Son tres, o los algoritmos, llámenlo como quieren. Y son tres elementos que los tres generan serios problemas éticos y jurídicos, ¿no? Y empezando por los datos, el otro día hay una, que yo creo que le comenté a Facundo, hay una cátedra en Oxford que estudia, que les recomiendo porque tiene un montón de material, ¿no? Que estudia ética en la inteligencia artificial. Ese es el único tema que estudia esa cátedra de Oxford. Y ahí comentaban la otra vez... Instituto de Ética. Ahí El estoy viendo. Instituto de Ética de Oxford. En IA de Oxford. Sí, Y sí. hay abogados, hay un abogado que no me acuerdo, que creo que es español por el nombre, hay una chica que es filósofa, que es una mexicana, que yo he visto varios videos en YouTube, incluso una charla TED tiene, que está bastante buena. Y lo que decían, por ejemplo, una de las cosas que está en debate es que el chat GTP, que fue la primera IA en OpenAI y demás, Masiva, ¿no? De uso abierto. de uso abierto y la primera que llegó, digamos, que Sí. llegó al mercado, básicamente 2022. lo que hizo fue, tomó todos los datos que había en la red sin pedir permiso a nadie y en base a eso entrenó todos sus sistemas de IA. O sea, empezó con una infracción masiva de datos personales, una violación Mirá. masiva de datos personales. Entonces uno de los desafíos éticos de la IA es saber si de algo ilícito puede salir algo lícito. Ese es un debate. La IA, digamos, el entrenamiento base fue tomando datos sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Todos los datos que estaban en internet se cargaron y entrenaron los robots de IA. Otro problema que tiene la IA, que como bien decías vos, es que funciona con predicciones y con estadísticas. Y como decían acá en la cátedra de Oxford, que me pareció muy interesante, la estadística es un subóptimo. Quiere decir, cuando vos no estás seguro del resultado, usar la estadística. La estadística te dice la posibilidad. Si yo estoy seguro es 100%, no hay estadística. Ahora, si es 80% es porque no sabemos si 100% va a funcionar. Y entonces la estadística también tiene montones de problemas desde el punto de vista legal, porque la estadística, por ejemplo,
si vos pensás cuál es la mejor forma de terminar con el cambio climático, estadísticamente es liquidar a la mitad de la población del mundo y terminar con el problema. Es la solución estadística. Vos le preguntás a la IA, sin ningún filtro, le pones un prompt, ¿cómo es la forma? Ahora, obviamente, ya hay más filtros, pero si no, la primera opción es, te sobra gente y tenés que, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta la humanidad, sin tener en cuenta te va a mandar matar a media humanidad o empezar a eliminar del 15% el 15%. Los DNI que terminan en 1. Claro, tenés que buscar sistemas para... Sí. Así que, y otro tema legal es el tema del software, porque la IA tiene software, ¿no? Y el software son instrucciones, son reglas. Y como bien dijiste, de las cajas negras y demás, son reglas que no se conocen, ¿no? Con lo cual, por un lado, yo estoy de acuerdo con lo que decía recién del Papa Francisco, de que esto puede ser bueno para la democracia, pero puede ser mortal también para la democracia. Mortal para la democracia. Claro, y no sabemos las reglas del juego. Claro, son reglas, la democracia son reglas. Y si vos no sabes cuáles son las reglas, el peligro, porque no sabemos con qué y contra qué. Claro. Las deepfake, fíjate que en la ley europea, el registro de que los productos salgan con IA viene justamente como consecuencia de esta experiencia de las deepfake que pueden poner en peligro, ¿no? Claro. Las democracias. Entonces se están por prohibir. En la Unión Europea hay ya un proyecto de ley que no sé si ha sido aprobado ya, porque la Unión Europea tiene un sistema para aprobar las leyes para prohibir los sistemas de IA que hacen las deepfakes dentro de la Unión Europea. No puedes ni importar ni nada programas de IA que puedan generar deepfakes. En fin, es largo. Volviendo a los datos personales. Me dio los datos. Vamos a los datos. A ver, faltan datos biométricos, ¿no? Sí. Faltan datos biométricos como datos sensibles, falta la protección desde el diseño y por defecto de los datos personales. Exacto. Todo esto es básico para la IA. La ley europea, la ley chilena, la ley brasileña, los países que han cambiado la ley, tienen el principio de la protección desde el diseño. Quiere decir que vos desde el momento en que te pones a desarrollar una tecnología, te pones a desarrollar una solución de software, una IA, tenés que introducir ya la protección de datos como una cuestión central desde el diseño. Y por defecto, o sea, todo tiene que venir destilado, para decirlo de alguna manera. Vos tenés que hacer lo que se llama el opt-in. Vos tenés que dar tu consentimiento para entrar. Pablo, perdón, una preguntita. Cuando hablamos de datos, para que entienda la gente, ¿de qué datos estamos hablando? Porque la gente se somete a la entrega de datos desde de llenar un formulario de Google Form, de llenar un formulario en un organismo público, de bajar una aplicación y aceptar todas las políticas de uso. ¿A qué se encuentra sometida la gente cuando hablamos de esa entrega de datos? Claro, ¿cómo sé para qué van a utilizar los datos que yo estoy dando? Puede ser el principio básico de protección de datos que está en nuestra ley ya, que lo primero que cuando te toman datos te tienen que informar la finalidad de forma exhaustiva. No te tienen que... En términos generales no. Claro. No generales, sino exhaustivos. Vamos a usar tus datos para enviarte publicidad por mail. Vamos a usar tus datos para llevar un registro del contrato tal. Vamos a usar para facturar. Tienen que decirte de forma exhaustiva todos y cada una de las finalidades, y si no, es ilegal. Si no te están tomando los datos y te tienen que informar de eso, ¿no? Cuáles son y de forma que vos puedas dar un consentimiento sabiendo que es lo que estás firmando, ¿no? Tiene que ser claro. En la Unión Europea han desarrollado las famosas políticas de privacidad estas que están en internet, que nosotros no sabemos qué son, ¿no? Sí. Bueno, nadie las lee, creo, ¿no? Nadie las lee. Aceptar son hojas y hojas de letra mínima y le ponemos aceptar. Bueno, las políticas de privacidad básicamente en la Unión Europea ya ha habido todo un desarrollo posterior, porque al principio eran así, unos formularios tipo el de los remedios, que no te lees y no sé qué. Ahora ya el principio es que tiene que ser claro y transparente y entendible para cualquiera, y entonces han establecido el sistema de por capas. Quiere decir que en la primera parte y de forma grande y entendible te tienen que dar la información principal. ¿Cuáles son los fines para los cuales vas a usar los datos? ¿Quién es el responsable? Que quiere decir quién está tomando esos datos y los va a usar.
de los datos, cuáles son tus derechos, que dicen los derechos ARCO, de acceso, acá son acceso, rectificación y supresión. ARCO es cancelación, oposición. Una cosa que nos falta en la ley de datos de la modernidad es la oposición a el tratamiento mediante sistemas automatizados de los datos personales, ¿no? Y que te hagan, y el profiling, como le llaman, son dos cosas que están en las nuevas normativas de datos, que quiere decir oponerte a que sea el algoritmo el que haga el tratamiento de los datos, que programa un algoritmo, toma tus datos y dice, este se va a ir de vacaciones a Brasil el año que viene, tirale Brasil, vende Brasil, solucione autos en Brasil y demás. Eso lo hace, es automatizado, ahí no hay nadie que esté, digamos, estudiando tu perfil, es el propio sistema el que toma una serie de datos y llega a la conclusión, incluso antes de que vos tomes la decisión. Increíble. Ya saben que vos estás considerando irte a Brasil el año que viene y empiezan a tirarte alojamiento, empiezan a tirarte alquiler de autos y demás. El famoso el teléfono me escucha y después te aparece. El teléfono me escucha, claro, exacto. Y después el profiling, que es que esos mismos sistemas arman un perfil tuyo como consumidor. Predictivo. Claro, entonces empiezan a saber cuáles son tus gustos, cuáles son tus hobbies. Si jugás al tenis te empiezan a ofrecer raquetas, te empiezan a ofrecer pelotas. Todo eso está regulado en las leyes más modernas. En la nuestra no. En la nuestra no. Eso justamente estábamos hablando, ¿viste? Y cuando hablábamos de esto, hubo un casito judicial, ¿verdad? Hace poco, que le puso yo diría un término de caducidad, ¿no? A la ley. La corte, ¿qué dijo como la dicen corte? En España, para darle... Mira, el tema es cuando no hay ley de datos que se aplique de forma general como en Argentina. No hay evangelización y cultura de datos en la población. Nadie sabe que sus datos tienen valor y que no los puede dar así nomás y demás. Además, como no hay sanciones en el tema de datos, quiere decir que casi no hay abogados de protección de datos. En España, en Francia, en Inglaterra, hay estudios que se dedican solamente a protección de datos personales. A ese nivel ha llegado la cosa. Estudios boutique que solamente hacen datos personales. Acá son contados con la mano los abogados de datos, generalmente de estudios grandes de Buenos Aires, para la transferencia internacional, para las operaciones internacionales. Cuando vos tenés que venderle a Brasil, Brasil te exige que la empresa de acá que quiere hacer negocio con Brasil tenga actualizado todos sus protocolos de datos. Es la única cosa. Eso, que no tenemos abogados de datos, llega hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el fallo de Negri, que fue el primero que tuvo de datos, 2022, le erró de punta a punta en el derecho al olvido, precisamente porque no hay, digamos, un ejercicio profesional de datos personales. Entonces vos lees el fallo de Negri. Y es ¿De qué año es, Pablo, el fallo ese? Creo que del 22. 2022. Es el primero que habla de derecho al olvido, que es un tema de protección de datos personales. Vos si hablas de derecho al olvido, ¿no? El fallo de la Corte, el de Negri, es un fallo de libertad de expresión, punto y final. No es un fallo de protección de datos. Si vos hablás de derecho al olvido y no usás en ninguna parte de las 30 páginas del fallo la palabra datos personales, no estás hablando de derecho al olvido. Y la Corte no usa datos personales porque no sabe, no conoce los principios básicos, digamos. Es la Corte Suprema, son tipos consagrados, juristas de primerísimo nivel, pero en datos, como nosotros no hemos generado todavía esa cultura de datos, fallamos. ¿Eso cambió, Pablo, en la Corte? Bueno, ahora sacaron el fallo de Torres Abad, que es mejor porque, bueno, también era muy difícil que digan lo contrario, digamos, ¿no? Lo que han hecho han declarado la inconstitucionalidad, o sea, han avanzado mucho, pero básicamente el tema de que el Estado pueda, en distintas dependencias, ministerios y demás, compartirse la base de datos, es una aberración, ¿no? Claro, que tendría que protegerlo, claro. Lo está manipulando, claro, está haciendo uso y abuso. Claro. Tremendo, ¿no? Y de manera. Bueno, un poquito de esto es interesante verlo, como bien lo decías vos, con la irrupción de estas nuevas tecnologías que vienen a ponernos en jaque el consentimiento libre y expreso
informado de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326, ¿no? En cuanto a si realmente en este tratamiento que nosotros hacemos de datos personales sin darnos cuenta, incorporándolo a los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Estamos tratando datos básicamente en el propio concepto, sin el consentimiento de su titular y sin el consentimiento también para la transferencia internacional, porque recordemos que los datos que incorporamos nosotros también, como dijimos, la fuente originaria y la fuente empírica que somos nosotros que se lo incorporamos, va al gran servidor de esta empresa de software. Sí, entonces, sumado que nosotros hoy en día le contamos todo a la inteligencia artificial de nuestra vida, nuestra pareja, nuestra salud, y el otro día vi una noticia que los chats que tenemos con ChatGPT podrían ser usados como prueba judicial. Usted, doctora, ¿qué opinión le merece esta situación? Y bueno, me parece alarmante, ¿no? Claramente. Yo creo que la inteligencia artificial, además, mirá, hay muchas cosas con la inteligencia artificial, porque yo lo escuché hace tiempo a un amigo, una cosa que a mí se me había pasado que es cierto, que hablaba del derecho al consumidor. Y decía que el derecho al consumidor está muy desarrollado en Argentina, salvo una parte que es la educación para el consumo, que está dentro de la ley de defensa del consumidor, está previsto, y eso es lo que nunca se hizo, ¿no? Entonces, el consumidor estamos llenos de derechos y demás, pero no estamos educados para... Y por ejemplo, en el tema de la IA, puntualmente, todos usamos la IA para cualquier cosa, ¿no? Para preguntarle si el pantalón gris que combina con el suéter rojo, cualquier cosa, sin que se nos haya dicho de manera, y esto también tiene que ver con que las empresas de IA tienen una narrativa instalada, ¿no? Y en la encíclica del Papa, una de las cosas, yo la verdad que no la he leído en detalle, he leído más bien la noticia, ¿no? Pero una de las cosas que dice es que se nos presenta como inevitable la IA, que no podemos hacer nada al respecto, tenemos que aceptarla, porque esto es, si no te quedás afuera, yo lo he escuchado ya en todos lados, si no incorporás la IA te quedás afuera, ¿no? Eso es una narrativa que nos están bajando las compañías de IA, hay que tener claro, ¿no? quiénes son los que de alguna forma, y también la otra cosa que te van diciendo, y que no lo sabe nadie, ¿no? Es qué va a pasar con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Te dicen, no, esto es una herramienta, ojo, yo estoy a favor de la IA, pero me parece que hay que estar muy alerta con todos los temas y las aristas que tiene. Y otra cosa muy importante y que nadie está diciendo demasiado, por lo menos yo no escucho, es el gasto energético feroz que tiene la IA. Entonces, preguntarle si yo me pongo el suéter rojo con los pantalones, no sé qué, eso tiene un consumo energético brutal, donde parece que es inocente, que bueno, es una tontería en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que falta mucha información, falta mucha educación con respecto a estas nuevas tecnologías, falta que nos informen realmente, ¿no? El costo que esto está generando, el costo climático, el costo ¿no? Entonces, bueno, en buena hora la encíclica del Papa, te digo, yo últimamente lo que estoy viendo es que las democracias estamos, y esto ya me salgo de tema un segundo, dale, estamos tranquilo. perdiendo completamente la capacidad de generar líderes que estén, digamos, en mayor o menor medida cada vez se ve la gente que está a cargo de la conducción de los países menos capacitados para el cargo, ¿no? Elegimos, porque lo elegimos entre todos, gente que está, ¿no? Y no hablo de nadie en particular, porque esto ha pasado antes y pasa a izquierda, derecha, y en el centro no hay ninguna ideología que quede a salvo. Y lo que se ve es que los personajes no electos, como por ejemplo el Papa, son los que se están volviendo como líderes morales, ¿no? Porque son más serios, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto ya es un poco... Tal cual. De hecho, justamente la encíclica trata, yo que la leí un poquito, trata esta cuestión de la moralidad y dice que la IA nos está deshumanizando y que los humanos tenemos que volver justamente a la moralidad, tenemos que volver al trato con el otro. Como bien lo decía también Fer, ¿no? En un momento cuando dijo el hombre tiene que volver al centro, ¿no? Claro. Se nos quiere desplazar de la humanidad, es una locura. Nos encantaría seguir hablando. No, por favor. Ya prontamente vamos a tener un cafecito. Dale, cuando quieran.
Muy interesante. El bloque, Dale, muy interesante, por favor. increíble lo que nos venía. Qué claridad que tenés, que eso está buenísimo, te agradecemos. Muchas gracias. Un placer No, aprender de no, todo. Yo por tengo favor. un pedido especial. Quiero que vuelva el programa porque tenemos muchísimos temas para hablar. Dale, Y por sobre todo y en particular sobre el mal uso que se le está dando a la IA. Así Claro, que claro, yo pido de forma particular que vuelva. Bueno, Así no, es. por supuesto, cuando quieran, a disposición. Me avisan y estoy. Gracias. Bueno, Gracias, Pablo, Muchísimas muchas gracias.